El medio El Confidencial pone, pues literalmente una foto tristísima en el plano humano de soldados llegando a una zona destruida y dice que la conquista de Vuhledar es el mayor éxito para el Kremlin desde la toma en febrero de este año de Avdiivka, la principal localidad bajo control ucraniano a las afueras de Donetsk. Dice textualmente: el ejército ruso ha logrado su mayor victoria en más de 6 meses de combates en Ucrania al hacerse con el control de la fortificada Vuhledar, estratégica fortaleza que abre las fuerzas del sur del Donbass. Las autoridades de la República Popular de Donetsk, leales a Moscú, confirmaron a medios oficiales el izado de la bandera tricolor en el edificio de la administración en el centro de la ciudad. Seguidamente, Kiev anunció la retirada de las tropas que defendían el bastión desde las primeras intentonas rusas en marzo del año 2022, dejando atrás apenas un centenar de civiles tras la evacuación de todos los menores de edad. El alto mando ucraniano dio permiso para realizar la maniobra de retirar las unidades de Vuhledar para preservar personal y equipo de combate y tomar posiciones para sucesivas acciones. La conquista de Vuhledar es el mayor éxito para el Kremlin desde la toma en febrero de este año de Avdiivka. A falta de confirmación oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, las fuentes consultadas precisaron que la limpia de las últimas y desperdigadas unidades ucranianas requiere algún tiempo, pero que prácticamente ese arroz ya se coció. Otra fuente oficial señaló a la agencia TASS, agencia de noticias de Rusia, que el enemigo Kiev habría sufrido enormes pérdidas por negarse a abandonar a tiempo la defensa de Vuhledar, algo que confirmaron algunos medios al incluir en sus informaciones críticas de soldados a sus comandantes ucranianos por una retirada que debió darse antes, ahora se da a pie, y eso, bueno, pues también les genera muchísimos problemas logísticos. En esa línea, la plataforma de seguimiento de la guerra Deep State, cercana al Ministerio de Defensa, también dio por perdida la ciudad. Deep State, que se traduciría como Estado Profundo, muy cercano al ministro de Defensa de Kiev, dice que ya está perdida la ciudad. Y bueno, pues es que prácticamente ha sido brutal el desgaste que han llevado ahí los ejércitos. Miren ustedes. La verdad es que, pues como señalamos, ¿no? Las guerras finalmente son las guerras. Ahí vemos a grandes rasgos cómo se batalla en el frente, donde se han llevado a cabo ataques. Y bueno, dice también el Confidencial, Vuhledar, que tenía antes de la guerra más de 14,000 habitantes, era uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa. Ante los continuos ataques contra el puente de Crimea, la vía férrea entre Donetsk y la península se convirtió en una alternativa logística, pero su paso a escasos kilómetros de Vuhledar la hizo demasiado insegura. Por este motivo, las autoridades rusas se vieron obligadas incluso a construir una nueva línea férrea entre la región sureña rusa de Rostov y la localidad de Volnovaja en Donetsk. Ante el gran número de bajas sufridas en los dos grandes avances que protagonizó el ejército ruso en el primer invierno de la guerra, Moscú decidió cambiar la táctica de los ataques frontales con brigadas mecanizadas que fueron destruidas por los campos de minas y las unidades ucranianas apostadas en los edificios de varias plantas situados en el lotero en el que se encuentra la ciudad. Los rusos pasaron a atacar pequeños destacamentos por los flancos, apostando por la táctica de desgaste. De acuerdo con medios rusos, el asalto final comenzó hace menos de 2 semanas y se vio facilitado por la toma de las explotaciones mineras que se encuentran en el norte de la ciudad. De hecho, militares ucranianos reconocieron hoy en la televisión
que la pérdida del bastión es una consecuencia directa de la falta de hombres para mantener las posiciones y demandó una nueva movilización. Sin la toma de Vuhledar era imposible hacerse con el control de todo el sur del Donbass. Ahora Moscú tiene el camino listo para controlar todo el sur del Donbass. De acuerdo con prensa estadounidense como The New York Times, CNN, el mismo The Washington Post y Fox News, las tropas rusas están tomando territorios a una velocidad que no se veía en el Donbass desde el comienzo de la campaña militar. Pronostican que en las próximas semanas Ucrania también perderá el control de Pokrovsk, uno de los principales objetivos de la actual ofensiva rusa, entre los que también figura Toretsk. Y ojo con ese dato. Déjenme les muestro. Acá se ve Vuhledar. Y si subimos, todo lo que ven ustedes en color salmón es avance ruso. Todo lo que ven en color blanco, pues es la resistencia de Ucrania. Pero cuando hablamos de Pokrovsk, hablamos de esto, de toda esta mancha urbana de 60,000 personas antes de la guerra, y vemos cómo Rusia ya se está acercando. Hay 6 kilómetros de distancia. Y vemos por qué es tan importante en términos logísticos. Carreteras, vías férreas y grandes campos que le permiten la movilización al ejército ucraniano, en donde, bueno, pues básicamente, si observamos, déjenme les comparto el mapa. Pues básicamente ya los rusos, miren esto, están ahí a nada, en todas estas zonas. Entonces, es que literalmente van con todo sobre Pokrovsk. Y después de Pokrovsk, pues Toriest está también en la mirada, porque de ahí pretende Rusia. Aquí está Pokrovsk y aquí vienen los rusos. Ir a Sloviansk y adiós al Donbass, prácticamente. Entonces, más al norte, uno de los objetivos es también la localidad de Kurajove, que acoge a recursos de litio, que bueno, pues el litio, imagínense en este momento lo que significa para la guerra. Los rusos avanzan también en dirección con el fin de asediar Velika, en la dirección este, Velika Novosilka, que también es una gran fortaleza cerca de la frontera entre Donetsk y Zaporozhye. El propio presidente ucraniano Zelensky ha reconocido que la situación en el frente oriental es muy complicada cuando regresó de Estados Unidos de ser vapuleado por Donald Trump y pidió autorización para el empleo de misiles de largo alcance contra territorio ruso, una línea roja que ha puesto pues literalmente el Kremlin. Ahí vemos pues la imagen de soldados rusos llegando ya a Ucrania y en donde, bueno, pues se ve que la cosa se cocinó. Vuhledar, pues muy defendida en los últimos meses, con mucha bravura por los ucranianos. Hoy se ve pues así, ¿no? Con los rusos poniendo ya la bandera y ondeando la bandera de Rusia. Miren ustedes. Ahí están sobre el edificio del ayuntamiento y aunque dicen que todavía falta hacer una limpia de las últimas unidades ucranianas dispersas que quedan ahí, pues ya se ve, están ahí presentes. Había 14,000 habitantes, la ciudad es relativamente pequeña, pero ya explotaban una gran mina de carbón y ahora les ha servido de maravilla como, pues como combustible. Se pone la bandera de que esa fortaleza ha caído. Si vemos otro ángulo de Vuhledar y de lo que implicaba para la logística, aquí estaría.
media ciudad está arrasada prácticamente. Este es el costo, pues, que ha tenido para Ucrania. Miren, yo veo esta imagen y se me enchina la piel. Me da bastante tristeza por los civiles que han caído, pero también por los soldados que fueron obligados a ir a pelear. Y me da tanta pena, tanta tristeza en el plano humano, porque recuerdo lo que decía el profesor John Mearsheimer en 2015 en una conferencia muy importante que dio el doctor Mearsheimer, el padre del realismo ofensivo, que decía, el peor error que puede hacer Estados Unidos es hacerle creer a los ucranianos que se pueden enfrentar a Rusia. Y es un grave error que hacerles creer que se pueden enfrentar a Rusia, porque Rusia los supera en armas, en dinero y en experiencia de combate. Estaremos haciendo, si empujamos a Ucrania a una guerra contra Rusia, estaremos haciendo que los ucranianos se suiciden. Esto lo dijo en el año 2015. Miren, el pleno año 2024, 9 años más tarde, cómo está la ciudad de Vuhledar. Estaba fortificada. Desde acá, Rusia se las vio negras para finalmente quedarse con esta zona. Les permitió unas carreteras de salida para escapar y al final media ciudad fue arrasada. Es decir, esto que decía pues Mearsheimer desde hace tiempo, pues ahí lo ven en una imagen. Hacerles creer a los ucranianos que se pueden enfrentar a los rusos es mandarlos al suicidio. Es mandarlos al suicidio, decía el profesor. Y eso se veía más o menos así, miren, esa ciudad que les acabo de mostrar se veía así, espeluznante, pues como una película de terror. Ahora, cabe mencionar que aquí ya no había civiles. Los civiles, había 14,000 personas, se fueron hace 2 años, quedaron como 100 personas que se sumaron a las fuerzas de resistencia ucraniana y pues por esta razón, Rusia ya literalmente se fueron a la guerra total. Otra perspectiva, otro panorama grisáceo de cómo quedó es este, con tiros de precisión letal y pues que básicamente uno diría, ¿quién se atrevería a vivir ahí, no? Miren, otra imagen de cómo se ve. Tremendo. Pero esta es la guerra deshumanizante, esta es la guerra bestial, brutal, horrible. El diario británico The Guardian publica lo siguiente. Dice, Ucrania ha dicho que sus fuerzas se han retirado de la ciudad oriental de Vuhledar, un bastión defensivo que había resistido repetidos ataques rusos desde la invasión a gran escala de Vladimir Putin en 2022. El mando militar de Kiev informó de que sus tropas se retiraron a última hora del martes. Se habían retirado para preservar el personal y el equipo de combate y añadió que las unidades de combate rusas habían atacado desde 3 direcciones y estaban cerca de rodear la ciudad. La caída de Vuhledar supone un impulso para el Kremlin y se produce en un momento en que las tropas rusas avanzan por la región oriental de Donetsk. En febrero, capturaron la ciudad de Avdiivka en las afueras de la capital regional de Donetsk, ocupada en 2014. Desde entonces, el avance ruso ha arrasado pueblos y aldeas y ha llegado a 6 millas de la ciudad de Pokrovsk, un centro logístico a 80 kilómetros al norte de Vuhledar. Los expertos en defensa creen que Ucrania podría tener que retirarse a continuación de otros asentamientos urbanos bajo presión, incluidos Toriest y Selidove. Si caen estos y Pokrovsk, adiós, adiós al Donbass, y tendrían entonces ahí sí que rendir cuentas los anglosajones que obligaron prácticamente
a Ucrania a resistir contra Rusia, cuando las cosas pues ya estaban más o menos cantadas en 2022, o firmas y aceptas la paz, o ya veremos básicamente cuánta Ucrania tendrás para negociar así tal cual. Cientos de ucranianos, de soldados ucranianos, están atrapados al interior de Ugledar, rodeada por Rusia. Y bueno, pues las rutas de evacuación para salir de Ugledar ya han sido cortadas y bueno, pues es cosa de tiempo para que Rusia termine por llegar a ellos. Dice el diario británico The Guardian que los canales rusos de Telegram publicaron un video en el que se ve a tropas triunfantes ondeando la bandera tricolor, ya se las mostré, edificios destrozados en Vuhledar, y dice en un video 4 soldados se encuentran dentro de un piso destrozado y colocan bandera en el exterior. Todo será Rusia, la victoria será nuestra, declararon. Se habló también de la bandera con la hoz y el martillo comunistas. Vuhledar se construyó originalmente alrededor de una mina de mediados de los años 60, cuando pertenecía a la Unión Soviética. Ahora es una ruina en expansión, con edificios de apartamentos destrozados y llenos de cicatrices. La brigada número 72 mecanizada de Ucrania defendió Vuhledar durante más de 2 años y dijeron algunos de sus combatientes que los rusos habían sufrido numerosas pérdidas como resultado de los combates prolongados mientras intentaban tomar por asalto la ciudad, porque ésta se encuentra en una llanura elevada. Rusia afirmó haber aniquilado a un gran número de soldados ucranianos que huían. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que se desconocía la magnitud de las bajas y añadió que había habido más muertos o capturados si Rusia hubiera logrado rodearlos. Nada más que algo que hizo Rusia fue permitir que 2 carreteras quedaran abiertas para que pudieran escapar. Pero miren lo que dice el Instituto Washingtoniano para el Estudio de la Guerra. La pérdida de Vuhledar no alterará fundamentalmente las operaciones ofensivas porque no es un nodo logístico particularmente crucial. A pesar de que sí es crucial, ahora que ya lo perdieron dicen que no es crucial. Las fuerzas rusas ya controlaban las carreteras de acceso circundantes. Ahora tendrían que maniobrar a través de terreno abierto para unirse con unidades más al norte. El panorama general para Kiev es sombrío. Las fuerzas rusas avanzan en el este de Ucrania a su ritmo más rápido en 2 años. En agosto, Ucrania lanzó una incursión en la región rusa de Kursk para aliviar la presión sobre sus exhaustas tropas de primera línea. Esto, pues, intentaba que Moscú desviara algunas de sus unidades, pero las que sí movió Rusia provenían de otras partes del campo de batalla y no necesariamente las que Ucrania quería que jalara. Putin ha dicho que el principal objetivo político de Rusia era apoderarse de toda la región del Donbass. El Donbass, que ya está anexado a Rusia por ley. La guerra por ley rusa, por supuesto, y que va a ser muy complicado que se la saquen. La guerra rusa ha consistido en gran medida en ataques con artillería y aviones no tripulados a lo largo del frente fortificado, que se extiende, dicen, por miles de kilómetros, en el que participan cientos de miles de soldados. Rusia ha estado empleando cada vez más tácticas de pinza para atrapar y luego restringir los bastiones ucranianos. Zelensky ha sostenido en repetidas ocasiones que Kiev necesita armas de largo alcance para contrarrestar la superioridad aérea de Rusia. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado convencer al presidente de Estados Unidos, Biden, de que permite el uso de armas proporcionadas por Estados Unidos, como por ejemplo los sistemas de misiles tácticos del ejército para destruir los aeródromos y otros objetivos militares desde donde Rusia planea los ataques. Una imagen de Ugledar ya más cercana sería esta: edificios construidos en los años 60 ven su final de esta manera. Cuando todo esto era Unión Soviética, después recordemos que le fue donado por el Partido Comunista, le fue donado a Ucrania
que tiene su independencia en el 92. Y bueno, pues 2024, nuevamente la han perdido. Dice también por acá el HuffPost que Ucrania se enfrenta a su hora más oscura. Cuando uno se pregunta por qué se enfrenta a su hora más oscura, bueno, pues básicamente porque le están haciendo la pinza, enredando los centros nodales, y porque Rusia podría, pues literalmente, avanzar a Velika Novosilka, a poco más de 30 kilómetros al oeste, en Zaporozhye, y también, pues tomando en cuenta que Vuhledar se encuentra cerca de la línea ferroviaria que lleva a Crimea, pues ya Crimea estará más relajada de los ataques provenientes de Ucrania que se daban mucho desde Vuhledar. Y pues ahora Moscú tendrá más tranquila a la gente de Crimea. Ahora las fuerzas rusas controlan el 98.5% de Lugansk, es decir, pues ya casi el 100%, y ya el 60% de Donetsk, con lo cual no se ve manera de que los rusos vayan a ceder este lugar para nada. Ucrania atraviesa, dice HuffPost, lo que probablemente sean sus momentos más oscuros en la guerra hasta el momento. Pese a que apenas hace 2 meses Ucrania dio un golpe sobre la mesa con la incursión en Kursk, la realidad es que esa operación no progresó lo suficiente y no puso en aprietos a Rusia. Por el contrario, fue una especie de trampa que le permitió a Rusia aniquilar a los militares ucranianos más experimentados que fueron enviados ahí, arriba de 14,000 de ellos. O sea, realmente es tremendo. No es poca cosa. Y miren ustedes, no es poca cosa porque si algo se valora en los ejércitos es la experiencia de sus combatientes en batalla. Y si prácticamente eliminas a los que tienen experiencia en la batalla, pues, y si además tienes problemas para que la gente se quiera unir al sistema de reclutamiento, ¿qué te queda? Realmente te queda muy poco. Entonces decíamos, Ucrania se está enfrentando a su hora más oscura, dice The HuffPost, y en ese sentido se trata de una gran derrota en los últimos 6 meses de guerra, ya que la conquista de Vuhledar le va a abrir el paso a Rusia a las puertas del Donbass, el sur del Donbass, y la gente de Crimea va a tranquilizarse porque ya no podrán atacarle directamente. Si a esto le sumamos que Zelensky está literalmente temblando porque en su visita a los Estados Unidos ni logró que Biden le aprobara el uso de los ATACMS, ni logró convencer a Trump de que le bajara 2 rayitas, y por el contrario, Donald Trump le ha dicho, esta guerra nunca debió suceder, ha habido demasiados muertos y tiene que parar porque nos está acercando a la Tercera Guerra Mundial. Así que, pues, es un día muy oscuro para este señor Zelensky, que no le ha importado mover a la gente como fichas de ajedrez. Y lo que sí, híjole, lo que sí es que tendrá que ir buscando en dónde vivir Zelensky, porque
la cosa se le ha complicado. La cosa se le ha complicado. Y lo malo de esto es que me parece que se va a ir a vivir a la Unión Europea, mientras que a la gente que llevaron a pelear, pues ya habrá pasado mejor vida sin pena ni gloria. Y creo que habrá tenido razón John Mearsheimer cuando decía: si hacemos creer a los ucranianos que se pueden enfrentar a los rusos, lo único que haremos es mandarlos al suicidio colectivo.